¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a cita previa. Hoy les vamos a hablar del ayuno intermitente, uno de los métodos más populares hoy en día para perder peso. Pero ¿a quién está indicado? Les contamos en un reportaje un testimonio de una joven burgalesa que padece actualmente un trastorno de la conducta alimentaria. Pero hoy también vamos a hablar en el programa de salud del suicidio, una de las palabras que hoy en día siguen siendo tabú. Les hablamos del suicidio, pero a través de la prevención. Comenzamos. Marimar, buenos días y gracias por recibirnos en tu consulta. Buenos días y muchas gracias a vosotros. ¿Cuándo una persona reconoce que tiene un problema, un trastorno alimenticio y llega a pedir ayuda? Bueno, pues hay muchas formas de poder llegar a tener conciencia de enfermedad o incluso no tener conciencia de enfermedad, pero pedir ayuda, o de alguna manera es la familia la que le anima a la persona a pedir ayuda. Entonces, lo de tener conciencia de enfermedad a veces es muy complicado. Entonces, por eso ya en la propia consulta y en la propia terapia hay que tener en cuenta la motivación al cambio con estas personas para ayudarles a que quieran realmente cambiar. Vemos como con el paso de los años han aumentado, ¿no?, los trastornos alimenticios, y mucho tiene que ver el auge de las dietas como personalizadas, los ayunos que ahora están tan de moda. Exactamente. De hecho, sabemos que el factor dieta es un factor de riesgo para tener trastorno de conducta alimentaria, la dieta que sea. La dieta es un factor que predispone, que precipita y que mantiene el trastorno de la conducta alimentaria. Claro, el tema del ayuno es una de las reglas que suelen tener las personas con trastorno de conducta alimentaria, bien para compensar o bien como regla de qué es lo que tienen que hacer ellos para seguir adelgazando. Digamos que el factor dieta, el factor alimentación es muy importante tenerlo en cuenta también en el tratamiento, precisamente porque la dieta es mantenimiento del trastorno de conducta alimentaria. Entonces, el tema de los ayunos en trastorno de conducta alimentaria es algo desaconsejable totalmente. Se pueden estar sintiendo muy bien, pero es que una persona con trastorno alimentario cuando ayuna también se siente muy bien. Incluso una persona con trastorno alimentario le pueden estar saliendo las analíticas perfectas y puede estar pensando, a mí no me pasa nada, encima, fíjate, estoy como esa persona famosa que está diciendo que esto es estupendo. Claro, de hecho, el ver a personas famosas con esos cuerpos diciendo que están haciendo ese tipo de dietas genera el que muchas personas digan, pues a lo mejor es que yo no tengo un trastorno alimentario. Enfermedades como la anorexia y bulimia, ¿no?, que estáis viendo cada día. Y trastorno de atracones también. Y los famosos, ¿no?, ahora atracones, ¿son patologías que tienen fin, aunque sean procesos largos de recuperación? Bueno, pues por las evidencias científicas, el trastorno de atracones suele ser el que antes puede recuperarse, pero aún así, si nos ponemos un poco en plan de conjunto de trastorno de conducta alimentaria, es complicado, porque además una misma persona puede sufrir periodos de anorexia, periodos de bulimia, periodos de atracones. Entonces es muy complicado decir que se sale de un problema antes que de otro, cuando a veces tenemos todos por fases. Estamos con Sonia y Rosana. Ellas, bueno, pues llevan muchos años, ¿no?, luchando con un trastorno alimenticio. Sonia, ¿qué tal? Buenos días y Hola, muchísimas gracias por atendernos. A ti. ¿Cómo es vivir con un trastorno alimenticio, Sonia? Pues realmente es una lucha diaria contigo misma. La gente no entiende esto, ¿no? Es como un odio constante hacia ti y es intentar ser mejor en todo lo que puedes. El problema no es la comida, el problema es un problema emocional y un intentar ser perfecto en todo lo que te rodea, y entonces al final lo acabas pagando con la comida. ¿Cuándo te diste cuenta que llegabas a tener un problema? No sé si fuiste tú sola, tu familia. No, yo estaba viviendo en Madrid, estudiando en Madrid. Empecé a los 20 años a darme atracones compulsivos. Ahí no utilizaba ningún medio de compensación y ya empecé a vomitar sangre, entonces pedí ayuda con 21 años, un año más tarde.
Es un proceso largo, ¿no? Sí, estuve un periodo bien, lo que pasa es que no había hecho, o sea, pensaba que me había quitado el trastorno de encima, pero en 2018 volví a recaer. Es el problema, ¿no? Las recaídas de estas patologías. Claro, las recaídas, el creer que cuando tenemos un tropiezo ya no hay vuelta, ya no podemos seguir adelante, y siempre hay que luchar, hay que aprender de los tropiezos. Yo siempre lo digo, no son recaídas, hay unos aprendizajes detrás de todo eso, y siempre buscar ayuda profesional, rodearse de gente que te apoye en todo esto, de gente que lo entienda, porque todo el mundo no lo entiende, nos pueden juzgar. Sonia, ¿en qué momento te encuentras? A ver, desde que empecé en 2018, empecé con Marimar en 2019, ahora estoy en el mejor momento que he tenido hasta ahora. O sea, desde 2019 sí que he tenido momentos muy malos. En más o menos, bueno, todo esto de la pandemia me ha venido fatal. Caí como nunca había caído, y desde agosto hasta ahora empezaba a subir como nunca había subido también. ¿Qué opináis de los ayunos, de esas dietas que ahora están teniendo mucho auge en las redes sociales, en personajes públicos? La mayoría de las personas con trastornos de alimentación hemos hecho miles de dietas y ninguna vemos que no funciona, y seguimos en ello, seguimos perpetuando ese bucle de realizar una dieta, ver que no funciona, volverlo a repetir, pero esto es realizar una dieta a la punta del iceberg. Todo es emocional lo que nos ocurre, no es hacer una dieta, verte más delgado. Sabemos que esa no es la solución, aunque siempre recurrimos ahí, y hay que mejorar otros aspectos de la vida de la persona para que la persona sane. Rosana, ¿qué consejo darías a esas jóvenes que ven como ejemplo a esas personas que hacen ese tipo de ayunos? Consejo, yo creo sinceramente que el peor consejo es, desde mi experiencia, obligar a las personas a que no lo hagan. Yo creo que a veces hay que dejar que la persona compruebe por sí misma, aunque parezca contradictorio, que eso no funciona, y que se dé cuenta por ella misma. Porque muchas veces nos dicen, no hagas esto, no hagas esto, y la simple curiosidad nos hace, bueno, pues voy a ver qué pasa. Y a veces empezamos a ver en muchos mensajes en redes sociales que el ayuno es la panacea, y bueno, comprueba que eso no es para ti, y luego ya te haces tú tu propia opinión personal. Pues Rosana, muchísimas gracias por habernos contestado a estas preguntas, y que sigas hacia adelante y con esa sonrisa. Gracias. Gracias a vosotros. Chao. ¿Cómo te ha afectado a ti en tu vida diaria, social, laboral, este problema, Sonia? Pues sinceramente me ha destrozado la vida. En 2018, cuando volví a recaer, me quedé completamente sola. Mis amigos desaparecieron de mi vida, ¿no? Al final, una persona en España somos muy dados a quedar para tomar algo, quedar para comer. Entonces la gente empieza a dejar de llamarte y pasan de tener una persona al lado que tenga problemas, o que ellos piensen que igual se siente incómoda cuando ellos están comiendo. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que quieres de la gente alrededor es que coma, para que no caigan en lo mismo que tú. Y al final, cuando te pasas mucho tiempo sin comer, yo me empiezo a dar cuenta ahora que empiezo a salir. El cerebro se vuelve muy rígido. Entonces una sola mirada de la gente ya piensas que va contra ti, y no estás pensando en que esa persona igual tiene un mal día, o no ves las otras opciones. Siempre me decía Marimar, tu cerebro es porque está muy rígido y se obsesiona con las cosas. Ahora que empiezo a nutrirme otra vez, me empiezo a dar cuenta que esa mirada de mi jefe tan mala y que me amargó un montón de días, o los cambios de trabajo que he tenido porque pensaba que a mí no me querían ahí, quizá no eran culpa de ellos, es que no me quisiesen tanto, es que yo me volvía muy obsesiva con la gente no me quiere, la gente me va a dejar, la gente me va a abandonar. Entonces ahora que el cerebro ya empieza a pensar un poquito más, empiezo a decir, jo, igual esa persona tiene un mal día, o... Entonces en el trabajo al final vas amargada, porque piensas que todo el mundo te odia. Amigos, pues me quedé sin amigos. La familia al final solo está sufriendo y sufriendo. Entonces tu mundo se vuelve una completa mierda. Te has dado cuenta que no es tu culpa, que hay algo ahí, ¿no?, que no funciona, y que eso hay que quitarlo. Vamos a llamar a unas chicas que aquí en Burgos están realizando
optando por esos ayunos intermitentes, si te parece. Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Estoy en una consulta de una psicóloga que atiende a personas con trastornos alimenticios y estoy con Sonia, que está actualmente recuperándose, ¿verdad?, de un trastorno. Y bueno, vosotras, Lucía, optáis por los ayunos intermitentes, algo que está como muy de moda ahora. ¿Qué es el ayuno intermitente, Lucía? Sí. El ayuno intermitente al final no deja de ser un protocolo nutricional. Es decir, esto consiste, como su propio nombre indica, en programar ayunos a lo largo del día. Hay diferentes tipos, estaría el 16-8 o el 24, que lo que consistiría esto, por ejemplo, llevado a la práctica, un ayuno 16-8 consistiría en limitar la ingesta de comida durante 16 horas y dejar la ventana en la que sí que se ingieren alimentos en 8 horas. Por ejemplo, llevada a la práctica, podría ser no desayunar, realizar la primera comida del día a las 12 del mediodía y que la última comida, es decir, que la cena, programarla justo pues, a las 8 de la tarde, un poco antes, para que así se concentran las horas en las que se come y deja el resto a modo, el resto del tiempo es en el que se ayuna. El hecho de hacer simplemente una comida, pasar horas, ¿ayuda a la salud? Claro, este es uno de los problemas que tienen. El ayuno intermitente al final puede trabajar en nuestra contra. ¿Por qué? Porque al final la idea, el concepto de tener 8 horas en las que vamos a comer se puede interpretar como un todo vale y durante esas 8 horas consumir alimentos no saludables. Además, esto es contraproducente y hay que tenerlo con mucho cuidado porque puede conllevar conductas restrictivas y puede desencadenar en conductas pues por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria, trastorno por atracón. Entonces hay que cogerlo con pinzas. Siempre que alguien se plantea hacerlo, tiene que contar con la figura del nutricionista o del médico para que le asesore bien, ya que hay que controlarlo porque puede realmente ser perjudicial. Tampoco se recomiendan embarazadas, en niños, en lactantes, en inmunodeprimidos. En personas con diabetes tampoco lo recomendaría. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede dar pie a problemas mayores como son los trastornos de la conducta alimentaria. Lucía, muchísimas gracias por habernos atendido. Vale, a vosotros. Sonia, ¿qué te parece lo que acabamos de escuchar? Me deja sin respiración, me duele hasta el alma oírlo. Me parece terrible porque... A ver, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque empiezas, desde mi punto de vista, ¿no? Yo empecé con atracones, pero todo empieza porque al final comienzas una dieta, queriendo adelgazar, lo mío, o sea, siempre no buscas la perfección hasta en el cuerpo. Comienzas una dieta, empiezas a restringir y en el momento en que ya das el primer paso a esa cosa prohibida que tienes, dices, va, por un día, pues en vez de una cosa... son 50, ya que me he pasado un poquito, pues me paso del todo, si por un día no pasa nada, al día siguiente vuelves a restringir y comienzas y otra vez te lo saltas y otra vez te das el atracón. Entonces ese es el arma de doble filo y además piensas, estoy dominando el hambre, al final, voy a decirlo, suena mal, ¿no? Pero te sientes como Dios, ¿qué me cuesta? Si puedo dominar el hambre, ¿cómo no me voy a dominar mis emociones? ¿Cómo no voy a dominar que alguien me haga daño? ¿Cómo no voy a dominar el sentirme de una forma o de otra? Si estoy dominando lo más básico del hombre, ¿no? Que es el hambre. O sea, lo único que yo puedo dominar en mi cuerpo, que es cuándo como y cuándo no como, si yo puedo dominar eso, puedo dominar absolutamente todo. O sea, ese es el arma de doble filo que tiene. Y una vez empiezas con el estoy dominando, me siento bien, siento que tengo más fuerza, me siento potente, o sea, potente no, me siento poderoso conmigo mismo. Y sin embargo, pum, un día se me va, pero es que ese día no se me va un poquito. Ya que se me ha ido, dejo que se me vaya del todo, como tengo prohibido comer y joder, me he comido un bollo, pues ese día que me he comido ese pequeño bollo, pues ya digo, pues pico un poquito más y como no sé qué, y ya toda esa ansiedad que has ido guardando día tras día, ese día te sale entera y lo pagas con toda la comida que tengas delante. Y eso va poquito a poquito, sin darte cuenta. O sea, no quiere decir que tú estés ayunando y ese día
te vayas a pegar al atracón, sino que va avanzando y al principio ese día te comes el bollo más un poquito más, al siguiente dices, va, el bollo un poquito más y no sé cuántos más. Y eso ya, toda la ansiedad cada vez va aumentando y el día ya que te pasas, pues te pasas del todo. Y ya empiezas con un problema sin darte cuenta, has empezado con una dieta, llamámosle dieta, que a mí no me parece que se merezca ni nombre de dieta esto, o sea, me parece vergonzoso. Comienzas con una dieta y acabas con un problema bastante serio de salud. Sonia, te damos las gracias por haber participado en este reportaje. Y ya estamos aquí con nuestra sección del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Tenemos esta tarde a Luis Ángel Romero. Buenas tardes, Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema hoy, Luis Ángel, del que hay muchos mitos, de que yo creo que es necesario, ¿no?, hablar, aunque sigue siendo un tabú en la sociedad, y es el suicidio. Y precisamente lo vamos a hablar porque durante esta pandemia, ¿con qué os habéis encontrado? ¿Con que ha habido un repunte, ¿no?, de actos suicidas? Hombre, la verdad es que todavía no hay estudios cerrados sobre el índice de suicidios. La realidad, los datos que vamos viendo, parece ser que efectivamente hay un incremento del suicidio. Sabemos que las motivaciones últimas, pues ya sabemos, la soledad, la enfermedad, la muerte, la incertidumbre, la pérdida de trabajo, pérdida del negocio, forma de subsistencia, al final son un montón de motivaciones que motivan en última instancia una conducta como es la del suicidio. Obviamente luego veremos que hay más mecanismos explicativos, eso son motivaciones nada más, ¿no? Claro, tenemos datos a nivel nacional, más o menos el 90% de las personas que cometen, ¿no?, este acto presentan una enfermedad mental. Pero hoy en día esto también ha cambiado por lo que comentabas, ¿no? La incertidumbre de la pandemia, perder el empleo, económicamente estoy mal. Yo creo que los datos son un poco, depende de cómo los mires, pueden ser un poco engañosos y pueden favorecer los mitos, ¿no? De hecho, el tener una enfermedad mental, vale, pues es una variable personal que puede ser favorecedora o que tenemos que tener en cuenta a la hora de la posible aparición de un suicidio. Claro, pero no quiere decir que por tener una enfermedad mental tengas una probabilidad altísima de suicidio, ni mucho menos. ¿De dónde vienen un poco los datos? Obviamente, cuando analizamos una conducta suicida, bien en grado de tentativa o bien realizada, y a través de la información de los familiares, vemos que estaba triste, que se había aislado, que últimamente decía que no merecía la pena vivir, que ya no disfrutaba con las cosas. Entonces, bueno, vas al manual diagnóstico, pues sí, una depresión, ¿no? Entonces, quizá, visto así, es erróneo. Hay que ir antes, ver cómo estaban antes, cómo evolucionan. Claro, nadie se suicida, se le funciona todo fenomenal. Hay preocupación sobre todo por personas de media edad, ¿verdad? No hablamos de gente muy mayor, ¿no, Luis Ángel? Los datos dicen, en los estudios dicen recientes, del 2017 en adelante, que la población que más, por frecuencia, que más suicida es de la franja entre 30 y 40 años. Sin embargo, la tasa, es decir, cantidad de habitantes en esa franja, a partir de los 65 o 75 años incrementa en las personas mayores, es decir, frecuencia más mediana edad, la tasa mayor en los ancianos que se sienten solos, que quizás en la parte nuclear pierden su familia, que ya no la ven tanto, pierden a sus amistades, pierden un proyecto de vida y encima se ven solos. Y eso es muy duro. Sin embargo, entre la población de 30 a 40 años las motivaciones son muy distintas. Es la insatisfacción con la vida que llevan, una vida que ven un pasado triste, que no es como le hubieran gustado tener en su vida, un presente negativista y una visión catastrofista del futuro, que es ahí la actividad nuclear del origen del suicidio, ¿no? Tenemos cifras, fíjense, cada día mueren por suicidio 10 personas en España y 1 o 2 personas que cometen, ¿no?, este acto suicida pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahora mismo. Sí, yo creo que incluso más, es decir, los estudios previos a la pandemia hablan de un 2,5, es decir, el doble y medio más por ciento. Obviamente el grado de estrés es fundamental y el acceso a las armas, a la forma de suicidarse, contribuye decididamente a este incremento. No hay que olvidar tampoco a la población sanitaria, a los médicos en especial, que llevan un estrés acumulado de años. Ya en el 2017 era un
1,87% más que la media poblacional, y que con la pandemia me temo yo que médicos, enfermeras, el sector sanitario en general es una población de riesgo. Menos mal que tienen apoyo, y esperemos que puedan buscar ese apoyo necesario para que estas cifras no se disparen. Son unos 3.650 muertos, ¿no?, por suicidio. Es el doble que los fallecidos en accidentes de tráfico, pero es que 8.000 personas lo intentan. Ciertamente. De hecho, hay una proporción 7-3 a favor, digamos, del hombre. El hombre se suicida más que la mujer. Sin embargo, cuando hablamos de esos 8.000 intentos, el doble de intentos son por parte de la mujer. Es decir, al final la mujer lo intenta más veces y lo consigue quizá menos, de acuerdo, en última instancia, y quizá también cambia un poco la forma en ese intento de autolítico, ¿no? Pues el hombre busca métodos más bruscos, de acuerdo, mientras la mujer pues igual tiende más a métodos más, el uso de pastillas y demás. Por términos estadísticos, obviamente no hay ningún criterio de género entiendo yo, en la selección únicamente del método. Esto es un grave problema que, como hemos dicho al principio, no se habla, y es que hay que apostar, ¿no?, por una prevención en las conductas, algo que acabáis, ¿no?, o que habéis lanzado vosotros desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Son, bueno, pues una guía, ¿no?, de cómo actuar, cuándo acudir, cómo prevenir, porque se puede prevenir esta conducta, Luis Ángel. Claro, primero hay que entender que la conducta suicida, y hablo siempre de conducta suicida para entender que no es un trastorno mental. El suicidio es una conducta y como tal se puede prevenir. Obviamente hay que intentar hacer las cosas bien. Hay que prevenir desde el colegio, pues intentamos, por ejemplo, con la elaboración de documentos en el grupo de trabajo de suicidio, elaborar documentos, trípticos, no sé si se ve un poquito, que se pueden descargar desde la propia página del Colegio Oficial de Psicólogos, donde un poquito valoran un poquito las situaciones, informan de si estás sintiendo determinadas cosas que puedes hacer. Hay un compromiso, un acuerdo con una tarjeta de cortafuegos para avisar, apuntar nombres, tener gente a la que acudir en el caso que me sienta mal a las 24 horas, y una serie de acuerdos y compromisos para facilitar que tengas muy en claro cuáles son los factores o indicadores emocionales que suponen que estás en riesgo, para buscar la ayuda cuanto antes. De esta manera prevenimos cuando venimos aquí a hablar sobre la importancia de hablar del suicidio, y que no sea un tabú, que no se puede hablar, porque al revés, precisamente cuando alguien habla de las emociones, de lo mal que se siente, es cuando nos podemos enterar. Tened en cuenta que el suicidio, lo que desencadena el suicidio, esa desesperanza por esa visión catastrófica del futuro, y que hace que pierdas el sentido de vida, es una vivencia muy interna. No podemos prevenir algo que no vemos, solo podemos ayudar a prevenir cuando se expresa. Por tanto, hay que hablar del suicidio de forma técnica, de forma respetuosa, fuera de datos y de morbos, que eso efectivamente contribuye en lo contrario, ¿no? Claro, y de ahí que estamos muy confundidos. Hay muchos mitos, ¿no? Siempre pensamos que la persona que comete este acto no lo dice. Al revés, el 80% de las personas que cometen este acto, este intento o no intento, o conseguido, digamos, al menos lo han repetido en varias ocasiones, la amenaza o la intención de, lo que habitualmente, pues bueno, no se considera como muy adecuado, porque hay un mito que dice básicamente que si lo dice, pues no lo va a hacer. No lo hace, exacto. Y es justo lo contrario. Al final yo creo que hay que luchar mucho contra los mitos y hablar del suicidio constantemente para ver que hay que hablar, y que hay muchos mitos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y, hay que poner en los medios de comunicación para que la gente lo conozca. Hay que entender que se suicida lo mismo el que tiene mucho dinero que el que tiene poco dinero, que hay un conjunto de mitos que hay que eliminar. Y creo que en esta prevención está la educación, la formación, la sensibilización, que creo que lo tiene que hacer desde el mundo profesional, digamos, desde el Plan Nacional de Salud, que sean los profesionales de la conducta, los psicólogos, por tanto, quien manden este mensaje social para prevenir. Creo que desde el Colegio Oficial de Psicólogos, a nivel de Junta de Gobierno, se está haciendo unos intentos importantísimos por conseguir dos cosas que son esenciales en la prevención del suicidio. Uno es la existencia de psicólogos en la atención primaria,
¿vale? Para prevenirlos, aparte que reducen los estudios que hay mucho coste económico en psicofármacos, ¿de acuerdo? Y el segundo elemento clave es la elaboración de un plan integral nacional contra el suicidio. Y en esa elaboración creo que no debe ser únicamente política, sino multidisciplinar, y donde no pueden faltar obviamente los especialistas en las cogniciones, las emociones y el comportamiento, los especialistas en conducta, que son los psicólogos, ¿no? Es importante, ¿no?, realizar un protocolo. Nos hemos quedado sin tiempo, Luis Ángel, pero vamos a volver a hablar de esto porque hay que hacer mucho hincapié en esos mitos, en esa prevención, ¿verdad? El mensaje, por si alguien nos puede estar viendo esa señal, ¿no?, que a lo mejor puede dar algún familiar, hablar. Correcto, hablar. Hay que hablar y hay que estar muy atento a ciertas indicaciones. Por ejemplo, frases que nos indiquen la pérdida del sentido de la vida y para qué seguir y qué más da. Cambios en el estado de ánimo, verbalizaciones de muerte, aislarse, cambios bruscos en la forma de comportarse, adoptar medidas que ponen en riesgo tu salud, que indican que ya tu vida no te importa, son indicadores suficientes como parar, hablar, ver qué pasa, y si vemos que realmente hay ese sentido de pérdida de vida, buscar un especialista que nos ayude. Un placer tenerte, como siempre, aquí en Cita Previa. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Nosotros nos despedimos, ya saben, más salud la próxima semana aquí, en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.